El calor de agosto cubría la hacienda San Próspero como un peso constante que nadie podía ignorar. Las milpas amarillas se extendían hasta el horizonte bajo un sol implacable de Veracruz. Las mujeres indígenas caminaban lentamente cargando cántaros de agua sobre sus cabezas. Sus pies descalzos levantaban polvo seco que crujía sobre la tierra resquebrajada. Los esclavos negros trabajaban los surcos desde antes de amanecer cada día. Sus espaldas brillaban de sudor bajo el cielo blanco del trópico. Los opilotes giraban lentamente en círculos silenciosos sobre los campos. Parecían observar desde arriba el destino de quienes trabajaban abajo. Era el año de 1784 en la colonia de Nueva España. En ese lugar remoto, el poder de un hombre decidía el destino de muchos. Ese hombre era don Aurelio Fuentes Mondragón, dueño absoluto de la hacienda. Su autoridad era ley dentro de los límites de San Próspero. Había heredado la hacienda de su padre muchos años atrás. Antes de eso perteneció a su abuelo, fundador de la propiedad. 3 generaciones de la familia Fuentes habían moldeado aquella tierra. Cada generación fortalecía su control sobre los trabajadores y los campos. Don Aurelio creció creyendo en un orden rígido del mundo. Dios estaba arriba, luego el rey, después los hacendados. Debajo de ellos estaban todos los demás según sangre y origen. Indígenas, mestizos y esclavos ocupaban los últimos lugares. El hacendado tenía 62 años y una presencia imponente. Su cuerpo ancho parecía tan sólido como los muros de piedra. Cada mañana su sirviente Hilario arreglaba cuidadosamente su barba blanca. Era un ritual que nunca se rompía ni en días de tormenta. Sus ojos marrones eran fríos y difíciles de interpretar. Los trabajadores temían más su mirada que cualquier grito. Los gritos podían olvidarse con el tiempo, pero la mirada de don Aurelio quedaba grabada como una marca. Cada tarde caminaba por el corredor largo de la casa principal. Observaba los campos con calma calculada desde la galería alta. Sus manos siempre descansaban entrelazadas detrás de su espalda. Era su forma de inspeccionar todo sin decir palabra. Desde arriba veía trabajadores moviéndose como pequeñas figuras. Para él, la hacienda funcionaba como una maquinaria organizada. Si algo estaba fuera de lugar, él lo notaba enseguida. Durante 20 años casi nada escapó a su atención. Don Aurelio tenía 3 hijos varones viviendo en Ciudad de México. Estudiaban leyes y teología para continuar el prestigio familiar. Regresaban solo en Navidad y en Semana Santa. Miraban los campos con distancia fría aprendida de su padre. Pero había una persona que vivía siempre en la hacienda. Su única hija, Inés, permanecía junto a él desde niña. Inés tenía 18 años y cabello negro hasta la cintura. Su rostro recordaba mucho al de su madre fallecida. La madre murió cuando la niña tenía solo 4 años. La fiebre se la llevó demasiado rápido. Desde entonces, don Aurelio protegía a su hija con obsesión. Confundía vigilancia constante con amor paternal. Inés no podía salir sola de la hacienda. Siempre debía ir acompañada por mujeres de confianza. Los domingos asistía a misa escoltada por Remedios y Soledad. Ambas eran mestizas fieles al mando del hacendado. Después de misa regresaba directamente a la casa grande. Pasaba horas bordando o leyendo los libros permitidos. Don Aurelio soñaba con un futuro ordenado para ella. Imaginaba un matrimonio respetable con familia acomodada. Esperaba nietos de sangre correcta y apellido honorable. Así el orden familiar continuaría sin interrupciones. Pero existía un secreto que nadie se atrevía a mencionar. Un rumor que viajaba entre susurros entre la servidumbre. Inés llevaba 4 meses con un secreto en su vientre. Un secreto que podía destruir la paz de la hacienda. El hombre responsable era un esclavo llamado Ezequiel, un trabajador de los campos conocido por su silencio. Ezequiel Muntu había nacido en la misma hacienda. Su madre llegó desde África en un barco negrero. Los capataces nunca aprendieron su nombre verdadero. La llamaron Jacinta sin preguntarle nada. Jacinta murió cuando Ezequiel tenía 5 años.
Las fiebres la vencieron sin recibir tratamiento. Desde niño, Ezequiel trabajó entre los surcos de maíz. Creció rodeado de caña quemara y tierra húmeda. Aprendió pronto el silencio obligatorio de los esclavos. Un silencio que significaba sobrevivir sin llamar la atención. A los 28 años era un hombre fuerte y compacto. Sus manos grandes conocían la tierra mejor que nadie. Podía tocar el suelo y entender su estado. Sabía cuándo las raíces necesitaban agua. El capataz Brígido dependía de ese talento, pero también lo odiaba por su habilidad. Las cosechas mejoraban cuando Ezequiel estaba presente. Eso despertaba resentimiento en los supervisores. Había algo más extraño en aquel hombre, un secreto que pocos imaginaban posible. Ezequiel sabía leer un poco en secreto. No perfectamente, pero suficiente para entender palabras. Una anciana cocinera llamada Consuelo le enseñó años atrás. Ella había servido en la cocina durante décadas. Cuando quedó casi ciega, comenzó a enseñarle letras. Lo hacía de noche en el patio trasero. Trazaba palabras en la tierra con un palo. Luego borraba todo antes del amanecer. Tardaron 2 años en completar aquellas lecciones secretas. Fue el regalo más peligroso que recibió. Saber leer era peligroso para un esclavo. El conocimiento podía despertar deseos de libertad. Ezequiel guardó ese secreto con extremo cuidado. Nunca mostró su habilidad frente a otros. Inés descubrió la verdad por accidente una tarde. El calor había vuelto lenta a toda la hacienda. Remedios y Soledad dormían en la sala silenciosa. Inés aprovechó ese momento para escapar un rato. Se dirigió al granero viejo abandonado. Era su escondite favorito desde niña. Dentro encontró a Ezequiel sentado sobre un cajón. Estaba leyendo un papel arrugado con concentración absoluta. La luz entraba por las grietas del techo. Caía sobre él en líneas doradas llenas de polvo. Inés observó en silencio desde la puerta. No sintió miedo ni indignación. Reconoció en su rostro la misma pasión por leer. Era una expresión que ella conocía muy bien. Ezequiel levantó la vista y la vio de repente. Saltó de pie, escondiendo el papel rápidamente. Su rostro adoptó la máscara neutral aprendida, la máscara que protegía a los esclavos. Inés preguntó con calma qué estaba leyendo. Él respondió que no era nada importante, pero ella insistió con mirada tranquila. Le prometió no revelar su secreto. Después de un momento de duda, Ezequiel mostró el papel. Era un fragmento de una carta comercial descartada. Para él, cualquier papel con palabras era valioso. Servía como práctica para seguir aprendiendo. Inés preguntó quién le había enseñado. Él habló de la anciana Consuelo. Ella asintió y salió del granero sin más palabras. Ezequiel esperó castigo, que nunca llegó. 3 días pasaron sin consecuencias. Al 4.º día, Inés volvió con un libro. Así comenzaron encuentros breves y cuidadosos, siempre durante la hora más calurosa de la tarde. La hacienda dormía bajo el calor pesado. Ese momento permitía un pequeño espacio de libertad. Inés llevaba libros elegidos con cuidado. Primero, uno sobre plantas y animales. Ezequiel leía lentamente en voz baja. Ella corregía palabras difíciles con paciencia. Él escuchaba cada explicación con atención completa, algo que nadie hacía con ella. Inés descubrió que eso la conmovía profundamente. Por primera vez, alguien escuchaba sus ideas. Para los demás, ella era solo hija del hacendado, una pieza en el tablero del futuro familiar. Pero Ezequiel la veía como una persona real, alguien con pensamientos importantes. Para él también era peligroso aquel vínculo. Sabía que podría costarle la vida. Sin embargo, las conversaciones continuaron creciendo.
Hablaron de animales, plantas, mapas y mundos lejanos. Un día, Inés llevó un libro de geografía. Ezequiel observó el mapa de África en silencio. Su dedo siguió lentamente las costas dibujadas. Recordaba historias contadas por su madre. Inés entendió sin necesidad de preguntar. Ese mapa era más que un simple dibujo. Después trajeron un libro de filosofía. Pasaron tardes enteras susurrando ideas. El granero viejo se convirtió en otro mundo, un mundo donde ambos podían pensar libremente. Dos mundos distintos comenzaron a encontrarse lentamente en silencio. Sus pensamientos caminaban por rutas diferentes, pero llegaban a las mismas preguntas profundas. El granero viejo se convirtió en su refugio secreto, lejos de la mirada de la hacienda. Allí compartían libros, silencio y la extraña calma de dos almas que se entienden. Las tardes pasaban entre páginas abiertas y conversaciones suaves. Cada encuentro parecía pequeño, pero cambiaba algo profundo dentro de ambos. Una tarde de julio, el cielo de Veracruz se oscureció inesperadamente. Las primeras gotas anunciaron una tormenta violenta que caería sobre los campos. La lluvia cayó con fuerza brutal sobre los techos de lámina del granero. El sonido era tan intenso que las palabras normales se perdían completamente. El mundo exterior desapareció detrás de cortinas de agua interminables. Dentro del granero solo existían ellos dos y el libro abierto. Se sentaron juntos contra la pared de madera vieja. El libro descansaba entre ambos mientras leían el mismo párrafo. El ruido de la lluvia llenaba cada rincón del lugar, pero entre ese estruendo nació un silencio diferente entre ellos. Inés movió su mano lentamente sobre la página del libro. Sin pensarlo, tocó la mano de Ezequiel con naturalidad. No fue un gesto planeado ni calculado. Fue simplemente algo que ocurrió como si siempre hubiera debido pasar. Ezequiel sintió el contacto y no retiró su mano. Sus dedos permanecieron quietos bajo la mano de Inés. Se miraron durante un momento largo y profundo. En esa mirada dijeron todo lo que el mundo prohibía. El granero parecía un universo separado del resto de la hacienda, un espacio donde la verdad podía existir sin miedo. Sus corazones latían con fuerza bajo el sonido de la tormenta. Ambos sabían que ese momento cambiaría sus vidas. Lo que ocurrió después fue inevitable para ambos. Fue breve, intenso, hermoso y también peligroso. El tiempo pareció detenerse dentro del granero oscuro. Afuera, la lluvia continuaba golpeando la tierra sin descanso. Cuando la tormenta terminó, el silencio volvió lentamente, pero algo entre ellos había cambiado para siempre. Durante las semanas siguientes se encontraron varias veces más. Cada encuentro cargaba el peso de lo que había ocurrido. El verano avanzó mientras el secreto crecía entre ellos. Nadie en la hacienda sospechaba lo que estaban haciendo. En septiembre, Inés comenzó a sentir algo diferente en su cuerpo. Una verdad silenciosa empezó a revelarse lentamente. Después de varios días, comprendió la realidad completa. Había una nueva vida creciendo dentro de ella. El descubrimiento la llenó de miedo profundo. También despertó una emoción que no sabía explicar. Durante 2 semanas guardó el secreto completamente sola. Nadie en la hacienda notó el infierno que vivía por dentro. Las noches se volvieron interminables para ella. Despertaba a las 3 mirando el techo oscuro de su cuarto. Pensaba en todas las posibles soluciones desesperadas. Cada una se cerraba rápidamente ante la realidad. Podría inventar el nombre de otro hombre, pero su padre había vigilado su vida durante 20 años.
No existía ningún otro hombre creíble para esa mentira. La mentira se derrumbaría antes de comenzar. Pensó en escapar lejos de la hacienda, pero no tenía dinero ni conocía caminos. Nunca había viajado sola fuera de las tierras familiares. El mundo exterior era un territorio desconocido. Pensó también en buscar ayuda en la iglesia, pero sabía que el sacerdote obedecía a su padre. La iglesia no sería refugio para una hija desobediente. Sería otro lugar donde su secreto sería revelado. Decirle la verdad a su padre parecía imposible. Ese pensamiento la llenaba de terror inmediato. No temía solo por sí misma, temía por lo que su padre haría con Ezequiel. Conocía demasiado bien el carácter de don Aurelio. Su castigo no sería escandaloso ni ruidoso, sería silencioso, frío y definitivo. Un problema eliminado con eficiencia absoluta. La única persona en quien pensó confiar fue Petra, la mujer que había cuidado de ella desde niña. Petra trabajaba en la cocina de la hacienda desde hacía décadas. Había visto crecer a Inés después de la muerte de su madre. Sus manos sabían consolar sin juzgar, y su mirada guardaba la experiencia de muchos años. Una noche Inés encontró a Petra sola en la cocina. Los braseros se apagaban mientras el olor a chile tostado llenaba el aire. Inés permaneció en la puerta sin hablar. Sus brazos descansaban instintivamente sobre su vientre. Petra entendió la situación antes de escuchar palabras. Sus ojos observaron a la joven con calma profunda. «¿Cuánto tiempo llevas?», preguntó finalmente. Su voz era tranquila como alguien que evalúa una realidad. «4 meses», respondió Inés en voz baja. La palabra cayó pesada en el silencio. Petra cerró los ojos un momento. No era sorpresa, sino confirmación de una sospecha. «¿De quién es?», preguntó con suavidad. Inés no respondió con palabras. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana del patio. La dirección del granero habló por ella. Petra siguió esa mirada en silencio. Las piezas del rompecabezas encajaron lentamente. Recordó las ausencias de Inés durante las tardes. También las desapariciones de Ezequiel en esas mismas horas. Recordó el libro encontrado cerca del granero. Todo tenía sentido ahora. «Niña», dijo finalmente con voz grave, «tu padre matará a ese hombre». «Lo sé», respondió Inés sin vacilar. Su voz estaba llena de una aceptación triste. Petra negó lentamente con la cabeza. «No entiendes lo que hará exactamente. No lo venderá ni lo castigará públicamente. Lo eliminará de forma silenciosa». Inés escuchó esas palabras con el corazón apretado, pero ya sabía esa verdad dentro de sí. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Debo pensar qué hacer ahora». Petra la miró con preocupación profunda. El tiempo era precisamente lo que no tenían. «Tu padre observa todo», dijo en voz baja. «Pronto no podrás ocultar el embarazo. Tienes semanas, no meses», añadió Petra. La advertencia cayó pesada entre ellas. Esa noche Inés no pudo dormir. El peso de la decisión la mantenía despierta. Ezequiel tampoco dormía en el barracón. Sentía la ausencia de Inés sin entender la razón. Los hombres dormían alrededor después del trabajo duro, pero sus pensamientos no encontraban descanso. No tenía a nadie con quien hablar sobre lo que sentía. Sus emociones no cabían en el lenguaje de los campos. Mientras tanto, el destino avanzaba hacia ellos, y la verdad pronto llegaría a oídos de don Aurelio. El capataz, Brígido Lara, observaba todo en silencio. Había visto suficientes detalles para sospechar. No era leal por afecto hacia el dueño, solo protegía su propia posición en la hacienda. Un martes decidió hablar finalmente. Entró al despacho de don Aurelio con calma. Contó lo que había visto en pocas palabras. Las visitas al granero y las ausencias coincidentes. Don Aurelio escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció completamente inmóvil.
Cuando Brígido terminó, lo envió fuera del despacho. El silencio llenó la habitación durante 1 hora. Nadie supo qué pensamientos cruzaron su mente, pero cuando salió ya había tomado decisiones. Mandó llamar a su hija inmediatamente. La conversación ocurrió en la sala principal. Las persianas estaban cerradas contra el sol. El lugar parecía un confesionario oscuro. Don Aurelio observó a su hija con atención. El vestido ya no ocultaba completamente la verdad. «Voy a preguntarte una sola vez», dijo con calma, «y quiero escuchar la verdad completa». Inés levantó la mirada con firmeza inesperada. Había esperado ese momento durante semanas. «Sí», dijo finalmente sin rodeos. «El niño es de Ezequiel». También dijo que lo amaba y que lo había elegido libremente. El silencio entre padre e hija fue largo. La tensión llenaba cada rincón del cuarto. Finalmente don Aurelio habló nuevamente. «Mañana viajarás a casa de tu tía en Jalapa». «¿Y Ezequiel?», preguntó Inés con firmeza. La respuesta de su padre fue fría. «Eso no es asunto tuyo», respondió. Pero Inés no retrocedió. «Si le hace daño, lo sabré», dijo ella, «y no guardaré silencio esta vez». Don Aurelio lo observó en silencio largo. Luego ordenó que regresara a su habitación. Esa noche Petra escuchó todo desde el corredor. Había entendido cada palabra pronunciada y tomó una decisión inmediata. Debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esperó hasta la hora de la siesta, cuando la hacienda cayó en silencio. Luego caminó hacia el barracón de los hombres. Buscó a Ezequiel entre los trabajadores descansando. Lo encontró despierto mirando el techo. Algo en su interior ya presentía el peligro. Petra tocó su hombro suavemente. Le indicó que saliera sin hacer ruido. En el callejón entre los muros habló rápido. Le contó todo lo que había escuchado. Le explicó lo que ocurriría al amanecer. No ocultó la gravedad de la situación. Ezequiel escuchó en silencio absoluto. Su rostro permaneció sorprendentemente tranquilo. «¿Inés?», preguntó finalmente. «Está viva, y el bebé también», respondió Petra. «Pero tú debes desaparecer antes del amanecer. Las montañas son tu única esperanza». Ezequiel asintió sin hacer más preguntas. Sabía que no había tiempo para dudas. Entró al barracón una última vez. Recogió las pocas cosas que poseía. Un cuchillo pequeño escondido en su bota y un papel doblado con una frase escrita por Inés. «El que sabe leer nunca está completamente preso». Había guardado esas palabras como un talismán. Miró a los hombres dormidos alrededor, compañeros de vida y sufrimiento compartido. No podía despedirse de ellos. El silencio era su única opción. Salió al campo bajo la noche profunda. La oscuridad de Veracruz estaba llena de sonidos. Ranas, grillos y el viento en los cañaverales. La libertad comenzaba con un paso en la oscuridad. Caminó entre las hileras de cultivo sin mirar atrás, sus pies recordando la tierra hasta llegar al límite de piedra de San Próspero. Se detuvo allí, mirando las luces lejanas de la casa brillando contra el cielo negro, el único hogar que había conocido. Detrás de él, la gran casa permanecía silenciosa y distante, sus paredes blancas brillando débilmente bajo la luna como un recuerdo. Ezequiel pensó en Inés despierta en su habitación de techos altos, pensando en él con la misma certeza. Ese pensamiento por sí solo lo empujó hacia adelante, hacia la oscuridad más allá de la cerca. Saltó las piedras y desapareció en la noche abierta, más allá de la tierra a la que una vez perteneció. Lo que siguieron fueron semanas que más tarde describió solo una vez en su vida. Caminar sobre brasas encendidas sin saber dónde terminaba finalmente el fuego. Veracruz en 1784 no era lugar para un esclavo fugitivo que buscaba libertad. Cada camino, aldea y campo
Contenía ojos entrenados para notar a los extraños. El camino real entre Veracruz y Ciudad de México llevaba comerciantes, soldados y chismes por igual. Un solo informe de la persona equivocada podía ganar monedas para un hombre pobre. Ezequiel evitó los caminos reales desde la primera noche. Viajó por bordes de campos, barrancas y senderos de mulas ocultos en las colinas. Comía lo que podía encontrar en campos abandonados y árboles silvestres creciendo libre junto a caminos polvorientos. El agua venía de arroyos que descendían desde las montañas. Agua fría y clara que sabía mejor que cualquier cosa que recordara. Por la noche dormía donde la tierra se lo permitía, dentro de campos de caña, bajo rocas o escondido entre la hierba seca. Una noche se acurrucó dentro de los restos huecos de un horno de cal abandonado. El frío antes del amanecer atravesó sus huesos como cuchillos delgados. 3 veces estuvo a punto de cruzarse con jinetes que buscaban por los caminos. Cada encuentro lo obligó a desaparecer como una sombra entre los campos. La primera vez se aplastó dentro de un surco de maíz. Los cascos de los caballos tronaron apenas a 20 pasos de distancia. Su corazón golpeaba contra las costillas como un tambor. Aún así, permaneció inmóvil hasta que los jinetes desaparecieron. La segunda vez entró en un arroyo estrecho. El agua fría le llegó a la cintura mientras se escondía entre juncos altos. Permaneció allí inmóvil durante lo que parecieron horas interminables. El viento nocturno movía los juncos mientras los jinetes pasaban cerca. La tercera vez vio a los jinetes lo suficientemente temprano para reaccionar. Subió a un árbol y se quedó congelado entre las ramas. Los hombres pasaron debajo de él, hablando tranquilamente sobre los precios del tabaco en Jalapa. Ninguno de ellos miró hacia arriba. Cada noche sacaba un papel doblado de su bolsillo. A veces lo leía bajo la débil luz de la luna. Otras noches no había suficiente luz ni siquiera para eso. Entonces simplemente sostenía el papel entre sus manos. El papel llevaba el recuerdo de Inés escribiendo esas palabras. Su voz parecía viva dentro de la tinta. Recordó el viejo granero y la lluvia golpeando el techo metálico. Un pequeño mundo donde 2 personas existían fuera de las reglas del mundo. Ese recuerdo mantenía sus pies avanzando cada mañana, paso tras paso a través de la incertidumbre y el agotamiento. En el 10º día llegó a las estribaciones de la sierra de Songolica. El aire cambió súbitamente del calor húmedo al viento fresco de montaña. La niebla de la mañana flotaba entre árboles altos que nunca había visto. El olor a pino llenaba el aire con una frescura desconocida. Por primera vez comprendió que había entrado en tierra desconocida. Los mapas mentales en su cabeza ya no podían guiarlo. Las historias de los barracones de esclavos de San Próspero se volvieron su única guía. Historias susurradas en largas noches sobre comunidades escondidas. Los palenques siempre se construían en lugares difíciles de alcanzar. Montañas, bosques y secreto los protegían. Buscó señales descritas en esas otras historias. Marcas talladas en árboles que parecían accidentes. Senderos que comenzaban en ningún lado y terminaban en ningún lado. Fuegos lejanos apareciendo en crestas de montañas durante la noche. Los días pasaron mientras subía más profundo en las montañas boscosas. El cansancio se asentó en sus huesos como un peso permanente. Entonces de repente un hombre salió de detrás de los árboles, tan silencioso que Ezequiel se detuvo sorprendido. El desconocido era alto, de piel oscura y llevaba un machete suelto en la mano. Sus ojos estudiaron a Ezequiel sin miedo ni hostilidad. Examinó la ropa rota y el rostro cansado en silencio. Luego caminó en español mezclado con palabras africanas desconocidas. ¿A quién buscas aquí? La pregunta quedó suspendida tranquilamente entre ellos. Ezequiel respondió sin dudar. Libertad. El desconocido lo observó un momento más. Luego simplemente asintió. Sígueme. Y se internó de nuevo en el bosque.
El asentamiento oculto se llamaba Cielo Oscuro, un nombre que al principio confundió a Ezequiel. Más tarde entendió que significaba el cielo nocturno sin nubes, el cielo donde cada estrella se vuelve visible. La comunidad era más grande de lo que imaginaba. Casi 70 personas viviendo juntas entre las colinas. Algunos eran africanos de diferentes regiones, otros eran fugitivos mestizos y trabajadores escapados. Algunas personas indígenas también se habían unido a ellos. Todos habían elegido la libertad sobre la sumisión. Sus casas eran simples pero sólidas. Campos de maíz rodeaban al asentamiento. Criaban gallinas y cultivaban hierbas medicinales. Guardias vigilaban silenciosamente los senderos del bosque en todo momento. Su líder era una mujer llamada Dolores. Se movía con una autoridad tranquila. Sus brazos llevaban viejas cicatrices de años de esclavitud, líneas pálidas sobre piel oscura. Su cabello permanecía envuelto en una tela colorida, y caminaba con la certeza de alguien que pertenece. 20 años antes había escapado de una plantación de azúcar en Oaxaca, llegando a las montañas con las manos quemadas y una determinación feroz. Durante 2 décadas construyó Cielo Oscuro desde la nada, con organización, paciencia y trabajo incansable. La libertad allí no era solo una palabra, era algo que se mantenía cada día. Dolores recibió a Ezequiel como a todos los recién llegados: agua, comida, un lugar para dormir y trabajo por la mañana. Nadie preguntó inmediatamente sobre su pasado. Esas preguntas llegaban solo cuando una persona estaba lista. A Ezequiel le tomó una semana completa hablar sobre ello. Una noche junto al fuego común. Las montañas estaban silenciosas alrededor. Las estrellas cubrían el cielo sobre cielo oscuro. Lentamente contó su historia desde el principio. Su madre, su infancia y los barracones de San Próspero. Habló de Consuelo enseñándole a leer, y del viejo granero. Finalmente habló sobre Inés, y el papel que llevaba consigo. Dolores escuchó sin interrumpir, mirando el fuego mientras hablaba. Cuando terminó, ella hizo una sola pregunta. ¿La amas? Sí, respondió inmediatamente. ¿Y el niño?, preguntó en voz baja. El bebé aún no había nacido cuando él se fue. Ni siquiera sabía si era niño o niña. Dolores asintió lentamente. El amor en este mundo tiene un peso pesado, pero eso no significa que no valga nada. Significa que debemos protegerlo con sabiduría. La vida en Cielo Oscuro comenzó a cambiar algo dentro de él. No paz todavía, pero sí una nueva claridad. Por primera vez podía pensar sin miedo constante, sin fingir ser menos de lo que era. Allí no existían amos, solo trabajo y responsabilidad compartidos. Ezequiel trabajó duro en los campos de montaña. La tierra era diferente, pero los principios eran los mismos. Cada día pensaba en Inés lejos de allí, y en el hijo que nunca había visto. Esa distancia nunca se volvió más fácil, simplemente aprendió a cargarla. Mientras tanto, en Jalapa otra historia comenzaba. Inés llegó a la casa de su tía Concepción en septiembre. Llevaba un pequeño baúl y una carta de su padre, y el rostro cansado de alguien que había llorado demasiado. La carta explicaba su visita como un asunto de salud. Aire de montaña y descanso eran supuestamente necesarios. Concepción comprendió la verdad inmediatamente, sin necesitar una sola explicación. En lugar de juzgarla, simplemente la recibió en casa. Preparó un cuarto y sirvió la cena en silencio. Esa noche se sentó con Inés frente a tazas de chocolate caliente y le hizo una sola pregunta honesta. No te juzgaré, pero necesito saber qué quieres. Inés sintió algo romperse dentro de su pecho. Semanas de silencio y miedo liberándose. Quiero a mi hijo, y quiero a Ezequiel vivo. Concepción la observó cuidadosamente. Luego asintió con comprensión tranquila. Tu padre intentará borrar este problema y arreglar un matrimonio conveniente. No permitiré ninguna de las dos cosas, respondió Inés con ojos firmes. Concepción se inclinó hacia atrás pensativa.
Hay formas de ayudarte. Jalapa está en el cruce de muchos caminos ocultos, y conozco personas que tu hermano nunca imaginó. Entre sacerdotes, comerciantes y mujeres del mercado, redes invisibles para hombres poderosos. Si Ezequiel sigue vivo en algún lugar de Veracruz, puede existir una forma de encontrarlo. Inés sintió regresar un pequeño pedazo de esperanza, frágil pero real. ¿Por qué me ayudas?, preguntó en voz baja. Porque tu madre fue mi amiga primero, antes de ser la esposa de mi hermano, y porque a veces la familia debe equilibrarse desde adentro. De lo contrario, se convierte en su propia prisión. El mundo que espera a tu hijo será difícil. No debería comenzar sin un padre ni una historia. Lejos de allí, Petra también trabajaba en silencio, tejiendo hilos a través de redes invisibles. Mujeres en mercados y cocinas compartían información con cuidado, mensajes pasando de mano en mano sin ser vistos. Una red silenciosa extendiéndose entre pueblos y plantaciones, invisible para los hombres que creían controlarlo todo. La red de rumores viajaba lento por los mercados y caminos. Las mujeres con canastas podían ser comerciantes o mensajeras de secretos peligrosos. Petra pasó 3 meses preguntando con cuidado en pueblos distintos. Cada conversación era corta, indirecta y llena de silencios prudentes. Los mensajes viajaban de Veracruz a Jalapa por manos diferentes. Cada persona conocía solo una pequeña parte del camino. Nadie sabía la historia completa ni el destino final. Así funcionaban las redes invisibles que protegían fugitivos. El primer rastro real apareció en el mercado de Jalapa. Una vendedora de tamales llamada Rufina escuchó el nombre mencionado. Rufina habló de un primo que había cruzado la sierra. Ese primo mencionó un asentamiento libre en las montañas. Las palabras viajaron lentamente entre mercados y pueblos. El nombre Ezequiel apareció otra vez en un rumor más claro. Petra escuchó con atención y reconoció la señal. Sabía que por fin había encontrado al hombre correcto. Mandó un mensaje secreto a través de Rufina. El recado llegó finalmente a manos de Concepción. Concepción decidió hablar con Inés sin crear drama. Esperó una tarde tranquila mientras cocían juntas. El aire fresco de la sierra corría por las calles. El olor a leña quemada llenaba el patio silencioso. Concepción habló como si mencionara algo cotidiano. Dijo que el hombre que buscaba estaba vivo. Inés dejó la aguja clavada en la tela. Se quedó inmóvil durante un largo momento. Finalmente preguntó si él estaba bien. Su voz apenas se sostenía en el aire. Concepción respondió con calma que estaba libre, libre en la medida en que el mundo lo permitía. Inés bajó la mirada hacia su vientre. El embarazo ya era imposible de ocultar. Preguntó si Ezequiel podría saber del bebé. Concepción dijo que siempre existían maneras de mandar cartas. Esa misma noche escribieron juntas el mensaje. Concepción dictaba mientras Inés escribía con cuidado. Las palabras fueron breves y precisas. La carta fue enrollada y sellada con cera. El mensaje decía que ella estaba bien. También decía que el bebé estaba en camino. Terminaba con pocas palabras llenas de esperanza. Le pedía simplemente que no se rindiera. La carta comenzó su viaje secreto. Pasó por 4 personas antes de llegar a la sierra. El último mensajero era un leñador llamado Abundio. Subía regularmente con su mula a las montañas. Abundio dejó el pequeño paquete bajo una piedra. Lo hizo junto a un arroyo en un lugar acordado. Se marchó sin esperar respuesta ni agradecimiento. Sabía que en ese mundo el silencio era protección. Dolores encontró el paquete al amanecer. Ella lo llevó directamente a Ezequiel.
Ezequiel trabajaba en las milpas del palenque. Sus manos estaban hundidas en la tierra húmeda. Dolores apareció entre los árboles silenciosamente. Le entregó el pequeño paquete sin decir palabra. Ezequiel reconoció inmediatamente el sello de cera. Sus manos temblaron mientras lo abría. Leyó la carta una vez lentamente. Luego volvió a leerla 2 veces más. Dolores observó su rostro desde el borde del campo. Reconoció la mezcla de alivio y dolor. Le preguntó si eran buenas noticias. Ezequiel respondió que ella estaba bien. Después dijo que un hijo venía en camino. Dolores asintió con comprensión tranquila. Preguntó qué pensaba hacer ahora. Ezequiel guardó la carta con cuidado. Miró las montañas cubiertas de nubes. Dijo que necesitaba regresar con ella. No a la hacienda, jamás a la hacienda, pero sí a la mujer que amaba. Dolores le recordó una verdad difícil. Un fugitivo no podía aparecer en la ciudad. Ezequiel respondió que debía cambiar eso. Dijo que necesitaba dejar de ser fugitivo. Dolores mencionó entonces a un sacerdote. El padre Ignacio Corro podía ayudar. Era un hombre que conocía la ley y la fe. También conocía las grietas del sistema colonial. Había ayudado antes a otros esclavos. Sabía cómo encontrar caminos legales difíciles. La reunión ocurrió una noche silenciosa. Fue dentro de la sacristía de Santo Domingo. Solo una vela iluminaba la mesa. La iglesia permanecía vacía y oscura. Ezequiel llegó escoltado por 2 hombres. Ellos esperaron afuera entre las sombras. El padre Corro lo miró con atención. Le pidió que contara su historia completa. Ezequiel habló durante más de 1 hora. El sacerdote tomó notas cuidadosamente. Preguntaba fechas y detalles importantes. Cada palabra podía cambiar el caso. Finalmente, el sacerdote habló con calma. Dijo que existía un camino legal. No sería rápido ni fácil, pero era posible con paciencia. Explicó la idea de comprar la libertad. La ley permitía pagarla en partes. También mencionó errores en registros antiguos. Esos errores podían ayudar si se usaban bien. El problema principal era el dueño. Don Aurelio debía firmar la manumisión. Ezequiel preguntó cómo lograrlo. El sacerdote habló de presión desde varios lados. La iglesia podía intervenir moralmente. Un funcionario civil también podría presionar. Además, existía otra herramienta poderosa, la verdad que su hija podía contar. Ezequiel entendió inmediatamente el mensaje. Preguntó cuánto tiempo tomaría el proceso. El sacerdote respondió que serían meses. El bebé nacería antes de la resolución. Ezequiel aceptó la espera con calma. Había esperado años por menos esperanza. Semanas después llegó el invierno. La lluvia cubría los tejados de Xalapa. Una madrugada comenzaron los dolores de parto. Amelia trabajó con manos firmes. Finalmente, el bebé lanzó su primer llanto. Inés lloró al escucharlo. Era alivio mezclado con amor absoluto. Concepción observó al recién nacido. Sintió una esperanza fuerte y obstinada. Decidieron llamarlo Aurelio para protegerlo. El nombre parecía común y seguro, pero en el corazón de Inés tenía otro nombre. Aurelio Muntu era su verdadero nombre. El padre Corro lo escribió en el registro. Lo hizo con plena conciencia de su significado. Mientras tanto continuó construyendo el caso legal. Trabajaba en silencio entre sus deberes parroquiales. Escribió cartas al obispo y funcionarios. Cada palabra era elegida con precisión. Concepción también escribió a su hermano. Su carta hablaba con delicadeza estratégica. Le recordó que el bebé era su nieto.
También mencionó el peligro de los rumores. No hubo respuesta directa de don Aurelio, pero revisó los libros de la hacienda. Durante días hizo cálculos silenciosos. Algo estaba cambiando dentro de su mente. La presión llegó desde 3 direcciones: la iglesia, la ley y la familia. El obispo planteó asuntos de conciencia. Un funcionario revisó registros de esclavitud. Concepción envió otra carta más directa. El mensaje era claro sin ser acusación. Don Aurelio recibió todo en silencio, pero sus hábitos comenzaron a cambiar. Salía a cabalgar solo al atardecer. Buscaba respuestas en los campos vacíos. Finalmente llegó el mes de mayo. Tomó una decisión definitiva. Llamó a su escribano al despacho. Sobre la mesa estaban los documentos. Firmó lentamente la manumisión de Ezequiel. La tinta negra selló su libertad legal. No había testigos en la habitación, solo el sonido de la pluma sobre el papel. Don Aurelio estaba solo con el papel frente a él. Su nombre esperaba en silencio donde debía firmar. El cuarto permanecía silencioso mientras el viejo observaba. La pluma descansaba pesada entre sus dedos. Nadie vio lo que pasó dentro de su mente. Ese momento quedó oculto en su silencio. Algunos que lo conocían hablaron después muy bajo. Nunca dijeron nada delante de él. Tal vez recordó a su esposa muerta aquella tarde. Su rostro volvió como un eco antiguo. Quizás también pensó en la cara de Inés, tan parecida a la mujer que había amado. Pensó en el nieto que no podía reconocer, un niño vivo detrás de su orgullo. Aceptar esa verdad tenía un precio demasiado alto, un precio que su orgullo rechazaba. Bajo años de orgullo existía algo más profundo, algo que comprendía lo que hacía. Quizás entendió que no era derrota. Tal vez era solamente corrección. Tal vez fue simplemente cálculo frío, el cálculo final de un hombre práctico. Sabía cuándo resistir dejaba de tener sentido. Ceder costaba menos que seguir luchando. Nadie sabe realmente qué pensó en ese instante, pero todos saben lo que hizo. Don Aurelio firmó el documento lentamente. La tinta selló una decisión definitiva. El padre Corro llevó la noticia esa misma tarde. Encontró a Ezequiel en la sacristía. Era la misma sacristía de su primera conversación. El sol todavía iluminaba las paredes. Las campanas marcaron 5 en Santo Domingo. El padre puso el documento en sus manos. No celebró demasiado la victoria. Solo asintió con calma. Había visto suficiente del mundo para entender. Algunas victorias deben recibirse en silencio. Ezequiel miró el papel largo tiempo. Su nombre estaba escrito completo. Ezequiel Muntu aparecía claro sobre el documento. 2 palabras brillaban junto a él. Hombre libre, decía el papel oficial. El sistema ahora debía respetarlo. Buscó en su bolsillo otro papel viejo, un papel arrugado y doblado. Era la frase que Inés le dio. La guardó durante meses. Colocó ambos papeles juntos en sus manos, el pasado y el presente frente a él. Uno representaba lo que fue, el otro lo que ahora era. El que sabe leer nunca está preso, recordó las palabras lentamente. El padre Corro preguntó qué haría después. Ezequiel respondió sin dudar. Iré a Xalapa, dijo con calma. Su voz llevaba determinación. Partió una mañana clara de mayo. Bajó caminando desde la sierra. Dolores insistió en darle ropa limpia. Quería verlo llegar como hombre libre. Guardó el documento dentro de la chaqueta, cerca de su pecho. Entró a Xalapa por la calle del mercado. La ciudad vibraba con ruido y olores. Nunca había visto aquella ciudad antes. Todo parecía nuevo. Buscó la casa indicada por el padre Corro, 3 calles al norte de la parroquia. La puerta era azul con bugambilia, exactamente como dijeron. Golpeó la puerta con calma. Esperó en silencio. Una sirvienta joven abrió lentamente. Lo miró sorprendida. «Vengo a ver a la señorita Inés», dijo con respeto. La muchacha lo hizo pasar al zaguán. Luego desapareció dentro de la casa. Ezequiel quedó esperando solo allí. El olor de flores llegaba desde el patio. El sol de mayo entraba detrás de él. La puerta quedó entreabierta. Escuchó pasos acercándose lentamente. Su corazón latió fuerte. Inés apareció en el umbral del patio. Se miraron desde 6 pasos.
La distancia parecía enorme y pequeña. Ambos quedaron quietos. Inés había cambiado en esos meses, no por pérdida, sino por experiencia. Había atravesado algo profundo y sobrevivido. Su cabello estaba recogido, sus ojos miraban directos. En su brazo cargaba un bulto blanco. Un bebé dormía adentro. Ninguno habló por un momento, solo respiraban. Ezequiel caminó hacia ella despacio. Inés también avanzó un paso. Se encontraron en medio del zaguán. Sus miradas se cruzaron. Ezequiel miró primero a Inés, luego al bebé. Su rostro cambió suavemente. Algo guardado encontró salida. Extendió la mano lentamente. Tocó la mejilla del niño. El bebé abrió los ojos oscuros. Miró fijamente a Ezequiel. «Lleva su nombre, Aurelio», dijo Inés. Su voz era suave. «Pero tú decides si lo cambiamos», añadió en silencio. Ezequiel observó al niño largo tiempo. Después miró a Inés. «Aurelio Muntu», dijo finalmente, «que lleve ambos nombres». Inés había cambiado en esos meses, no por pérdida, sino por experiencia. Había atravesado algo profundo y sobrevivido. Su cabello estaba recogido. Sus ojos miraban directos. En su brazo cargaba un bulto blanco. Un bebé dormía dentro. Ninguno habló por un momento. Solo respiraban. Ezequiel caminó hacia ella despacio. Inés también avanzó un paso. Se encontraron en medio del zaguán. Sus miradas se cruzaron. Ezequiel miró primero a Inés, luego al bebé. Su rostro cambió suavemente. Algo guardado encontró salida. Extendió la mano lentamente. Tocó la mejilla del niño. El bebé abrió los ojos oscuros. Miró fijamente a Ezequiel. «Se llama Aurelio», dijo Inés. Su voz era suave. «Pero tú decides si lo cambiamos», añadió en silencio. Ezequiel observó al niño largo tiempo. Después miró a Inés. «Aurelio Muntu», dijo finalmente, «que lleve ambos nombres». En una hacienda cercana, trabajaba la tierra. Su conocimiento lo volvió indispensable. 2 años después, era capataz. Su salario era pequeño, pero digno. Nadie podía quitárselo. Inés nunca volvió a San Próspero. Ese capítulo terminó. Don Aurelio murió 4 años después. Nunca volvieron a verse. En su testamento dejó algo inesperado. Una parte de la hacienda para Inés. Los abogados lo transformaron en renta. Una ayuda modesta. El dinero se sumó al salario de Ezequiel. Les dio estabilidad. No era riqueza, pero era suficiente. Aurelio Muntu creció en Xalapa, en una casa cerca del mercado. Tenían un patio pequeño. Allí plantaron hierbas. Ezequiel construyó una banca de madera. Se sentaban allí cada tarde. Leían juntos bajo el sol. Padre, madre e hijo. El niño aprendió a leer temprano, antes de los 4 años. Ezequiel le enseñó con paciencia, como él aprendió una vez. Pero las letras del niño quedaban, escritas en papel. El padre Corro lo visitaba seguido. Observaba al niño leer. «Ese niño llegará lejos», dijo un día, mirando orgulloso. Ezequiel lo observó también. Sonrió tranquilo. «Más lejos que yo», respondió, sin tristeza. Inés tomó su mano. El sol caía sobre Xalapa. El niño leía en voz baja. El mundo seguía girando. Su vida era pequeña, pero completa, construida por ellos mismos. A veces Ezequiel miraba las montañas lejanas. Recordaba el pasado, no con nostalgia, sino respeto. Las montañas enseñaron libertad. Cada año enviaba mensajes a Dolores, por rutas invisibles. Nunca olvidó lo que debía a Cielo Oscuro. Dolores respondía con frases breves. «La milpa rinde», decía. 3 nuevos llegaron, escribía. «La sierra sigue en pie». Siempre terminaba con una frase.
Ezequiel la leía en voz alta. El cielo oscuro muestra todas las estrellas. Y ellos lo sabían.